Básicamente el objetivo es la búsqueda, ¿no es cierto? El hombre se ha caracterizado desde hace muchos años atrás por tratar de investigar, por tratar de conocer un poquito más. Y en la actualidad el auge en lo que tiene que ver con las publicaciones se ha dado a nivel mundial. Recordemos nosotros, por favor, que hasta hace unos años atrás, estamos hablando nosotros de unos 10 años más o menos, Ecuador era uno de los países que prácticamente tenía cero publicaciones, eran poquísimas las publicaciones en nuestro país. ¿Y por qué se dio esto? Básicamente se dio porque la mayoría de personas no se dedicó a la investigación. Bueno, hubo un giro completo específicamente con esto de la evaluación y acreditación de las universidades, en la cual uno de los puntos que tuvo mayor calificación fue la investigación. Entonces, ahí vieron la necesidad de que los docentes eran los entes principales que podían liderar esta parte de la investigación. Y entonces la mayoría de universidades dijo, ok, los docentes no solamente van a tener horas para docencia, horas para dictar clases, sino que nosotros también vamos a darles horas para investigación. Y esto era lógico, ¿no? Porque anteriormente la mayoría de docentes no tenía horas para investigar. Entonces tenía que preocuparse por dar clases y ustedes saben que esto de dar clases nos lleva todo el día, no es el hecho de simplemente de que nosotros nos paremos frente a un aula a impartir nuestros conocimientos. Nosotros tenemos que preparar clases, nosotros tenemos que calificar tareas, calificar exámenes, entonces esto nos lleva la mayoría de nuestro tiempo. Y los docentes, como no tenían horas extras para investigación, pues simplemente no podían realizar esto. Entonces dio un giro especialmente en el ámbito universitario y a los docentes tenían horas para dedicar a investigar. Pues bien, comenzó la gente a investigar y es así que fruto de esta investigación comenzaron las primeras publicaciones en lo que tiene que ver con nuestras universidades. Es así que actualmente en Latinoamérica la Universidad San Francisco de Quito ya está en el top 10 de las universidades en Latinoamérica que lidera las publicaciones, que hemos avanzado nosotros considerablemente. La Universidad Técnica de Ambato también ya entró a nivel del país dentro de las primeras universidades en lo que tiene que ver con publicaciones. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que ya estamos en esa parte de la investigación y estamos contribuyendo a la comunidad mundial. Porque esto de investigar no es solamente para nosotros, no solamente para nuestra universidad o nuestro país, sino que nosotros estamos aportando mundialmente. ¿Sí? Existen diferentes temas de investigar y eso es lo que nosotros vamos en este momento a poder observar, esto es lo que nosotros en este momento vamos a poder discernir. Ahora, un aliado muy importante en lo que tiene que ver con la investigación es el Internet. ¿Sí? Prácticamente hace unos años atrás, si nosotros no teníamos acceso a Internet, se nos dificultaba bastante esto de la investigación porque el Internet ha sido la puerta para que nosotros podamos pensar un poquito más allá. El Internet es la puerta para que nosotros podamos ver qué tipo de trabajos ya existen a nivel mundial. ¿Sí? Porque muchas de las veces a nosotros se nos puede venir a una idea. ¿Y qué es lo que sucede? Esa idea de pronto que nosotros pensábamos que era algo nuevo, ya ha sido sumamente desarrollada y de pronto como que se nos cierra la puerta porque nosotros queremos incursionar en algo que ya en el extranjero está sumamente explotado. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que buscar primero sobre el tema y tenemos que ver cómo está desarrollado ese tema. Yo les converso como anécdota, ¿sí? Como les decía, yo en este momento estoy tratando, ya estoy realizando la tesis de lo que tiene que ver con el doctorado, con el PhD, y yo este doctorado lo estoy siguiendo en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, previo a esto tuvimos nosotros que aprobar 45 créditos. Y de pronto había asignaturas o había temas que en mi área, desde luego,
que para nosotros era nuevo, digo para nosotros porque viajamos con dos compañeros más, eran nuevos. Y nosotros era, ve, y esto, qué bien. Nos poníamos a investigar y ya estaba eso explotado desde hace 5 o 10 años atrás. Y aquí en el Ecuador nadie lo conocía. ¿Sí? Entonces, des en cuenta, yo creo que nuestro país, de todas maneras, comparado con otros países, está retrasado en el campo científico, en el campo de la docencia, más o menos unos 5 años, si no es más. Entonces, ahora, gracias al Internet, nosotros podemos buscar, podemos investigar y podemos darnos cuenta acerca de esta temática. ¿Y dónde está la información? En la actualidad, la información está guardada o almacenada en la nube. Y esto de la nube o del cloud computer es simplemente un término en el cual la información se ha democratizado, en el cual nosotros tenemos acceso a todo tipo de información, ¿sí? La nube no es más que centros donde que existen gran cantidad de computadoras, ¿sí? Y estas computadoras básicamente sirven para almacenamiento. Entonces, bueno, son prácticamente edificios donde que están las computadoras con una gran cantidad de seguridades en lo que tiene que ver con seguridad para la información, seguridades físicas, controles para incendios, etcétera, etcétera. Esas son las nubes, son edificios completamente grandes donde están computadoras. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros utilizando el Internet almacenamos información en estos data centers, que son conocidos como data centers o centros de datos, almacenamos información en estos centros de datos y al mismo tiempo también podemos acceder a esta información. Esto ha ayudado mucho ya que muchas veces almacenar información a nivel local requiere de un gasto sumamente grande, comprar computadoras, comprar servidores que son sumamente costosos, pasan de los 15,000, 20,000 dólares. Y recordemos nosotros que un equipo de computadora máximo tiene una vida útil de unos 5 años, no porque el equipo se dañe, sino que pasado estos 5 años salen nuevos requisitos en lo que tiene que ver con software. ¿Sí? Y estas computadoras de 5 a 7 años pasan a ser obsoletas. En cambio, en la actualidad lo que se hace es, de cierta manera, utilicemos el término arrendar. ¿Sí? Un sitio en la nube se paga mensual, pero nosotros ya no hacemos la inversión de comprar un equipo que en 5 años está completamente depreciado. Entonces es así como se trabaja con los data centers. Estados Unidos concentra la mayoría de centros de datos, pero aquí en el país ya tenemos nosotros 2 centros de datos que los tiene la empresa Telconet, uno en Quito y otro en Guayaquil. Si ustedes investigan un poco, nos da la información de estos edificios, son edificios de última tecnología. Me parece que Telconet de Quito es uno de los, a nivel de Sudamérica, uno de los más modernos, ¿sí? Entonces, como les decía, eso es lo que tiene que ver con la nube. Ahora, ¿dónde está la información? Bueno, por lo general nosotros la información que buscamos en el Internet es información básica. Es información que de pronto no nos va a servir bastante, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos la web profunda o la web oscura. Es aquí donde que nosotros, utilizando ciertas técnicas, podemos acceder a la información de una manera más adecuada. Claro que esto no sería lo adecuado, ¿sí? ¿Por qué les digo que no sería lo adecuado? Porque nosotros vamos de pronto a acceder a un artículo científico que normalmente, si estamos en la parte superior del Internet, tendríamos que cancelar un valor. Pero utilizando estas herramientas de la web profunda, utilizando estas herramientas de la web oscura, nosotros podemos acceder a este artículo científico de cierta manera, entre comillas, pirateando. ¿Sí? Entonces, pirateando podemos acceder. Ahora, yo no estoy a favor de que los artículos científicos sean pagados, porque se supone de que nosotros queremos compartir nuestro conocimiento, se supone de que nosotros estamos escribiendo un artículo científico y este artículo científico lo que va a hacer es, va a servir para que siga prosperando la ciencia, ¿sí?
Entonces, si nosotros queremos buscar información y de pronto tenemos que pagar, va a ser imposible que accedamos a la ciencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora, cuando ustedes escriban algo, es importante que tomemos en cuenta el tema y es importante que tomemos en cuenta también las palabras claves. Porque por lo general, cuando nosotros hacemos una búsqueda en el Internet, esta búsqueda automáticamente se relaciona con el tema que nosotros tengamos y con las palabras claves. Recordemos que en todo proyecto investigativo siempre nosotros tenemos que incluir unas 5 palabras claves. Y estas palabras claves, como su nombre lo indica, van a ser las llaves para que el momento de que otra persona necesita acceder a información, pueda automáticamente el buscador relacionar con estas palabras y se presente esta información para aquella persona que está buscando. Ahora, el objetivo de que nosotros investiguemos es que nosotros presentemos el resultado de esta investigación. Ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros aportemos a la comunidad. Caso contrario, ¿para qué vamos a investigar? Pues, si no habría sentido si nosotros vamos a investigar solamente para lograr un título, si nosotros vamos a investigar solamente para que decir ya tengo un artículo. No. Y es por eso que incluso la mayoría, o no la mayoría, todos los artículos tienen un rango que es conocido como el índice H, y mientras más personas hagan referencia a mi investigación, nosotros vamos subiendo en esta categoría. ¿Sí? Entonces, no es solamente publicar, sino que otra persona se sirva de mi investigación, que otra persona nos cite y diga, este autor realizó tal cosa, y con base a esa información o con base a esa investigación yo he planteado lo mío. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes definan su título, sea un título adecuado, sea un título conciso, y en el título, digamos, nosotros o plasmemos todo lo que vamos a hacer en nuestra investigación. Ahora, si no tenemos un título adecuado, si de pronto en el título no está claro o no ponemos las frases claves, entonces el momento de que alguien va a buscar no va a encontrar mi información. ¿Y qué he sacado con realizar un trabajo que nadie va a encontrar? Entonces, siempre pensemos en eso, por favor. Siempre pensemos en el tema, siempre pensemos nosotros también en las palabras claves que son importantes en nuestra investigación. Ahora, existen varios motores de búsqueda. Ya vamos a ver nosotros después de que motores de búsqueda hay bastantes. Y de pronto, lo que nos pasa a nosotros la mayoría de veces es que utilizamos el motor de búsqueda más conocido en el medio, que es el Google o Google, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Y lógicamente el Google no nos va a presentar toda la información, porque Google es un buscador genérico, busca todo, pero lo que nosotros estamos buscando son artículos científicos, lo que nosotros estamos buscando son proyectos científicos. Ahora, claro, yo les digo, yo trabajo bastante con Google, pero hay que ver la forma en la que uno busca. Pero, por ejemplo, podemos explotar nosotros al Google Scholar. Este está exclusivamente diseñado para trabajar con proyectos de investigación, el Google Scholar. Sí. Ya vamos a ver nosotros aquí, después en otra nueva diapositiva, que podemos ingresar directamente a las bases de datos. ¿Sí? Y en estas bases de datos científicas también vamos a encontrar nosotros información. El objetivo es no darnos por vencidos. El objetivo es no decaer porque de pronto al buscar solamente con Google encontró 1 o 2 artículos relacionados con mi tema y no encontró más. Entonces, la gente dice, vean, pero no hay información sobre mi tema. O vienen artículos, o vienen tesis que han utilizado 10 referencias y tienen un autor y escriben 3, 4 hojas del mismo autor. O sea, entonces, ¿cómo puedo yo abarcar más un tema si solamente estoy haciendo referencia a lo que piensa una persona? El objetivo es hacer referencia a lo que piensan varias personas, pues. Y
y al final vienen con 15 hojas de un marco teórico, y en esas 15 hojas de un marco teórico han utilizado 5 autores, 10 autores. Entonces, lógicamente, el tutor le va a decir, no, pues, necesitamos nosotros, es un trabajo científico, es un proyecto investigativo, necesitamos nosotros una mayor cantidad de autores. Pero ustedes van a decir, sí, pero vean, ya entré a Google y solamente me encuentra estos temas. Es porque no hemos buscado adecuadamente, ¿sí? Es ahí cuando nosotros, por ejemplo, vamos a entrar a esta parte de la web oscura. Vamos a irnos nosotros, y bueno, y no es necesario la web oscura para búsquedas, porque tranquilamente nosotros podemos buscar ingresando a los diferentes motores de búsqueda. Lo importante es que muchas veces no vamos a tener acceso a esta información, solamente vamos a tener acceso al tema y al resumen, nada más. Entonces ahí sí vamos a buscar estas herramientas de la web oscura para que nosotros podamos descargarnos del archivo, ¿sí? Para que nosotros podamos tener el archivo en PDF y podamos de esta manera utilizar esa información para que lo adecuemos a nuestro proyecto investigativo. Ahora, para buscar, lo principal es escribir el nombre propio. Si nosotros tenemos un autor, escribamos por favor el nombre de la persona. Es importante que realicemos esto. Hay autores o muchas veces hay revistas que, como les dije yo de la semana anterior, toma solamente el primer apellido y toma las iniciales de los nombres y del segundo apellido. ¿Sí? Ahora, lo principal para que nosotros nos identifiquemos y, por ejemplo, eso no hubo a mí quien me guíe. Cuando ustedes vayan a publicar algo, por favor, en lo posible pongan solamente el primer nombre y el primer apellido. ¿Sí? Aunque haya, bueno, el problema es que, por ejemplo, hablemos aquí en Ecuador, que si yo pongo Juan López, habrán unos 100 más, unos 10,000 Juan López. Si yo pongo Marco Vargas, habrán unos 10,000 Marcos Vargas. ¿Sí? Pero para eso nosotros vamos a tener una identificación que nos va a decir, este es Marco Vargas, y nos van a dar un número, algo así como un número de cédula. Y de aquí en adelante, cuando nosotros vayamos a escribir, van a decir, yo soy Marco Vargas y tengo esta identificación. Esta identificación, por lo general, nos da el ORCID, O-R-C-I-D. Entonces, el momento que nosotros ya vayamos a escribir, tenemos que decir, ok, yo soy investigador y necesito que en esta página web que es el ORCID, necesito que ustedes me den mi identificador de investigador. Y de esta manera, aunque existan 10,000 Marcos Vargas que han escrito, ustedes ya están identificados por su ORCID. ¿Qué les repito? Viene a ser lo mismo que el número de cédula. Entonces, tratemos por favor de utilizar nuestros dos nombres. O en todo caso, ponemos nuestro primer nombre, la inicial del segundo nombre, el primer apellido y la inicial del segundo apellido. Esta es otra forma adecuada. Nunca utilicemos nosotros los dos nombres y los dos apellidos. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de esa manera. Preferible, yo les aconsejo un nombre y un apellido para cuando vayamos a publicar. Bien, cuando nosotros vamos a buscar una frase específica, debemos buscar esta frase entre comillas. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros vamos a buscar deporte y salud. Entonces, el momento que nosotros ponemos solamente deporte y salud, pero no ponemos entre comillas, va a buscar todo lo relacionado con salud, todo lo relacionado con deporte, pero no exclusivamente lo relacionado con las dos, deporte y salud. Sí, me explico. Como yo pongo deporte y salud, lo que está de moda es, por ejemplo, la salud con el COVID-19 y nos va a presentar información hasta con el COVID-19, porque va a relacionar todo con salud y va a relacionar también todo con deporte. ¿Sí? Pero el momento que nosotros ponemos exclusivamente deporte y salud, entre comillas, va a ser una búsqueda en la cual simplemente va a filtrar y va a presentarme todo lo que esté relacionado con los dos términos, deporte y salud. ¿Estamos? Ahora, va a haber momentos en que nosotros queremos hacer
una búsqueda con todos los nombres de las frases con la cual vamos a trabajar. Ahora sí queremos que salga todo lo relacionado con deporte y todo lo relacionado con salud, no necesariamente que los estén los dos enlazados. Y ahí utilizamos nosotros el más. El más, bueno, eso vamos a verlo un poquito más adelante, por eso en este momento no voy a enfocarme mucho en el tema. El más viene a ser no un operador de suma, sino la representación de y. La palabra y. Por ejemplo, yo quiero buscar deporte y COVID-19. Va a buscar todo lo relacionado con los dos. Este más también nosotros lo podemos escribir con el and. Es el y en inglés. ¿Sí? Entonces, esto después hay una diapositiva donde que vamos a tener ejercicios y nos va a indicar exactamente qué es lo que hace esta búsqueda. O podemos utilizar también el o. En el i, como su nombre lo indica, dice, bueno, quiero todo lo que diga de deporte y salud. En cambio, en el o va a decir, quiero todo lo que sea de deporte o de salud. Y como que la búsqueda se expande un poco más. ¿Sí? También les repito, en este momento solamente les estoy dando yo una entradita porque después ya vamos a hacer ejercicios exclusivos con esto. También nosotros podemos quitar de la búsqueda aquellas palabras que no vemos necesarias. Por ejemplo, yo les decía, si pongo deporte y salud, pero no quiero nada del COVID, entonces pongo deporte y salud y le pongo no COVID. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar todo lo relacionado con deporte y salud y va a excluir aquellos temas que tengan relación con el COVID. Eso es lo que va a realizar el momento que utilizamos nosotros el no. Algo importante también es el asterisco. ¿Sí? El asterisco busca todos los temas relacionados con la palabra que yo le estoy poniendo, anteponiendo al asterisco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo una palabra que diga general, va a buscar todo lo que tenga con general, todo lo que tenga que ver con generales, ¿sí? Le va a completar a todo lo que esté relacionado con mi palabra. Es importante también el uso del asterisco. Algo que hay que tomar en cuenta. Si nosotros escribimos una palabra en minúsculas, el motor va a buscar todas esas palabras que estén tanto en minúsculas como en mayúsculas. Me explico. Si ustedes escriben, por ejemplo, alguna información de Ambato y ponen Ambato con mayúscula, va a buscar todo lo que esté publicado en internet relacionado con Ambato, tanto en mayúscula como en minúscula. Pero si ustedes escriben algo con mayúsculas, va a excluir lo que esté con minúsculas y va a buscar solamente lo que está con mayúsculas. Entonces ahora escribimos nosotros en el buscador Ambato con mayúsculas y va a buscar solo lo que tenga Ambato con mayúsculas y si por ahí estaba alguna información escrita Ambato con minúsculas, lo va a excluir y no lo va a presentar. Entonces, eso también tomemos en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? A que, por favor, cuando vayamos a buscar, nunca utilicemos palabras mayúsculas. Siempre utilicemos palabra minúscula. Porque el momento que nosotros utilizamos palabras mayúsculas, estamos excluyendo que busquen términos, que busquen la misma palabra con minúsculas. Y desde luego mi búsqueda va a ser mucho más limitada, ¿verdad? Entonces, eso vamos a tomar en cuenta. Bueno, aquí está ejemplos de búsqueda, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros vamos a buscar la palabra procurador general. El momento que escribimos tal cual está aquí, procurador general, va a buscar todas las páginas que contengan tanto la palabra procurador, así como todas las páginas que contengan la palabra general. Y lógicamente, si hay unido las dos palabras, va a presentar todas las páginas que tengan procurador general. Me explico. Pongo procurador general. Va a presentarnos información de donde que diga procurador, aunque no diga general. Entonces, de pronto nosotros buscábamos el procurador general del país y nos va a presentar el procurador de una compañía, el procurador de una institución. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos buscando la palabra procurador general porque así es el término, pero por el hecho de haber puesto la palabra general, va a presentarnos información acerca de información en general,
o de general de la policía, de general del ejército. ¿Sí me entienden? Sí, es porque nosotros no hemos hecho una búsqueda exacta de lo que queremos. Y de pronto vamos a perder tiempo. ¿Por qué? Porque primero nos va a presentar mucha información. Y segundo, ustedes no sé si han visto que cuando buscamos en la parte inferior dice, ok, hay 10 páginas de resultado, 15 páginas de resultados de la búsqueda. Y de pronto la información que yo necesitaba estaba en la página 5 o 6. Pero como yo vi la página 1, la página 2 y vi que no estaba, simplemente me cansé y deseché y ya no sigo buscando el resto de páginas. Y no accedí a la información que yo necesitaba simplemente por haber puesto mal el término en el buscador. Entonces, está de acuerdo, cuando ponemos una palabra, un término, va a buscar todo lo relacionado con la una palabra, todo lo relacionado con la otra palabra y también páginas que tengan las dos palabras tal cual nosotros escribimos. Ahora, si nosotros buscamos procuradores generales, ¿sí? Entonces, en este caso va a buscar en plural, tal cual escribimos nosotros. Lógicamente va a limitar porque ya no va a haber mucho de procuradores generales. Si nosotros ponemos el asterisco al final de una palabra, ¿sí? En lo que tiene, ¿alguien quería alguna pregunta? No, bueno, en lo que tiene que ver con la palabra procurador, va a buscar exclusivamente esa palabra, procurador. Pero en general va a buscar todo lo que inicie con general y lo que venga a continuación, cualquier tipo de información. El asterisco significa cualquier tipo de información a continuación. Entonces, va a buscar, por ejemplo, procurador generales, ¿sí? Va a buscar procurador generalización, ¿sí? Recordemos, a lo principal es que vaya adelante general, pero no le interesa lo que venga a continuación y a continuación puede venir cualquier tipo de información. Entonces, por eso también nosotros veamos exactamente qué es lo que tenemos que buscar y cuándo vamos a utilizar cualquiera de estos símbolos para la búsqueda. Miren, para nosotros tratar de buscar toda la información, vamos a utilizar en este caso más procurador, más general y poniendo el asterisco. Aquí vamos a ampliar la búsqueda. ¿Por qué? Porque va a presentarnos información de todas aquellas páginas que contengan al menos una palabra que empiece con ambas raíces, tanto como procurador y general. Entonces, es una búsqueda sumamente amplia. Esto utilizaremos ya en caso de que no encontremos mismo la información, pero ya vamos a ver que sí vamos a encontrar esta información. ¿Sí? Bien, como conclusión de esta clase, nosotros vamos a ver que necesitamos realizar una búsqueda que satisfaga lo que queremos encontrar. Y para esto nosotros debemos acudir a motores de búsqueda especializados, no solamente quedarnos con el Google. Porque les repito nuevamente, el Google busca toda la información en general, pero si nosotros queremos buscar información científica, podríamos utilizar, por ejemplo, el DOAC, podemos utilizar el Google Scholar, entre otras que vamos a ver a continuación. Y lo principal es buscar la información y no perder tiempo de pronto buscando o ingresando a información innecesaria. Eso es lo principal. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya denme un minutito para compartir el siguiente. Inge, buenos días. Fabián le saluda. ¿Cómo está, Fabián? Sabe que tuve un pequeño inconveniente del poder ingresar. Ya ingresé hace unos 20 minutos atrás, pero Ya, no para informarle. Inge, gracias. ya listo, gracias. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Está hablando con Dimitro, profesor. Buenos días, ¿Cómo reiterando el está, saludo. Dimitro? Eh, Quería que me repita, por favor, la parte de la utilización del más y el asterisco, por favor. Si es tan amable. Ya, listo. Le voy a dejar así solamente como una breve introducción, porque después vamos a dedicarnos exclusivamente a eso. ¿Sí? Entonces, dejémosle ahí.
Mejor que ya se quedó usted con la duda, ¿no es cierto? Como ya se quedó con la duda, ya en la tercera diapositiva, en 10 minutos ya vamos a ver exactamente esta diapositiva. Ahí le vamos a aclarar de mejor manera. Y qué bien, porque como les dije, les doy solamente una introducción y después vamos a enfocarnos en eso. Profe, yo también tengo otra pregunta. Claro. En el caso de las palabras claves para lo que son artículos en inglés, ¿qué nos recomienda usted? Ya, eso es importante. Bueno, nosotros vamos por partes. Si vamos a publicar en inglés, tal será el dominio que nosotros tengamos del inglés para que nosotros mismos nos pongamos a traducir, que esto es muy difícil. Por lo general, nosotros tenemos que buscar una persona para que nos ayude con la traducción. Y esta persona tiene que ser del área, en este caso sería del área de la actividad física, porque no podríamos nosotros buscar una persona que habla inglés para que nos ayude traduciendo, porque va a encontrarse muchas veces con términos técnicos que lo va a traducir textualmente, pero no va a dar la idea de lo que nosotros queremos decir. Entonces, siempre que nosotros vayamos a publicar en inglés, es importante que tengamos el contacto de una persona especializada. Ahora, si no tenemos este contacto, en la web también hay varias páginas que se encargan de realizar esto. Simplemente nosotros buscamos o yo les puedo dar la dirección. Entonces ellos se encargan de dar traduciendo. Ahora, claro que entre comillas, ellos también tienen un contrato en lo que tiene que ver con la parte de que este documento ellos no pueden divulgar a nadie, porque ahí tenemos nosotros el problema de que tal vez nos roben información. ¿Sí? Recordemos que ese es nuestro artículo científico, es el resultado de nuestra investigación y de pronto por ahí alguien puede plagiarnos y de pronto nosotros queremos publicar y ya está publicado en otro lado. Entonces, bueno, tendríamos que buscar nosotros estas personas, porque les digo, nunca confiemos nosotros, por ejemplo, en el translator, porque no hay una traducción, no hay un enlace en lo que tiene que ver con las palabras, lo que hace es una traducción textual, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros que buscar a una persona específica en el área. Ahora, hay muchas veces artículos en los cuales dice, ok, usted escribe en español, pero debe introducir el resumen y las palabras claves en inglés. ¿Sí? Entonces, ahí como que nosotros es un poco más fácil, ¿no es cierto? O hay lugares que nos dice solamente las palabras claves en inglés. Como son palabras, sí podemos nosotros mandarle con el translator. Porque el problema del translator es cuando une frases. ¿Sí? Pero ya cuando nosotros enviamos de palabra en palabra, tranquilamente podríamos utilizarlo nosotros con el translator o con un diccionario. Y eso nos va a ayudar, pero ya como les digo, si es un artículo completo, busquemos una persona especializada. Busquemos una persona que nos ayude y que realice esta traducción como un artículo científico en sí. ¿Sí le respondí a su pregunta? ¿Ese era el enfoque? Sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bien. Como ya estamos metidos nosotros en esto de los artículos científicos, de la búsqueda, vamos a diferenciar un poco acerca de los journals, las bases de datos, los buscadores y los metabuscadores. Entonces, ahora sí vamos para de aquí en adelante nosotros poder conversar con conocimiento de causa, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata una URL, qué es el DOI, qué es el ICSN, cuál es el journal, ¿sí? Eso es lo principal en esto. Asimismo, son pocas diapositivas. En media hora, 40 minutos máximo, ya terminamos esta parte. Bien, ¿qué es el URL? El URL es un localizador uniforme de recursos, ¿sí? O lo que nosotros siempre llamamos la dirección web. Por ejemplo, el momento que nosotros ponemos www.uta.edu.es, esa es la URL, ¿sí? O cuando ponemos www.posgrados.uta, creo que es .edu.es, esa es la URL. Entonces nosotros con la URL lo que hacemos es acceder a una página web.
Y esto es exclusivamente para que los humanos entendamos, ¿sí? Porque internamente lo que esta URL está relacionada es con una numeración. Pero es difícil que nosotros memoricemos numeraciones. Imagínense ustedes si en vez de poner www.uta.edu.es tengamos que poner nosotros un número. ¿Sí? 127.40.60.82 y así para ingresar a todas las páginas web, en vez de utilizar palabras o letras, utilicemos números. Va a ser imposible que nos memoricemos, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros trabajamos con URL. Ahora, esta URL nos va a permitir para que nosotros podamos acceder a sitios web o a páginas web. Pero también va a servir para que nosotros podamos realizar transferencias de archivos. Cada vez que nosotros subimos, cada vez que nosotros descargamos un archivo, estamos utilizando un URL. Va a servir para que nosotros enviemos correo electrónico, para que accedamos a las diferentes bases de datos y para muchas aplicaciones es importante que nosotros manejemos este URL. Ahora, claro, va a ser difícil que nosotros conozcamos todas las URL y es para eso que nacieron los buscadores. Y en los buscadores simplemente nosotros ponemos las palabras principales de lo que necesitamos y automáticamente relaciona con esta página web y nos da el enlace a la URL. Eso es lo que hacen los buscadores, darnos el enlace a esta URL. ¿Sí? Y como les digo, en cambio, si nosotros ya sabemos automáticamente el nombre de la URL, simplemente nos vamos a la barra de direcciones de cualquier navegador, lo digitamos y automáticamente ingresamos a esto. Entonces, estamos de acuerdo, ya sabemos de qué se trata una URL. Ahora, en lo que tiene que ver con los artículos científicos y publicaciones científicas, no solamente artículos, porque el DOI vamos a encontrar nosotros en publicaciones, vamos a encontrar incluso en libros, aunque los libros también tienen otra forma de identificarlo. Pero básicamente en los papers o artículos nosotros vamos a tener el DOI. Y este DOI viene de Digital Object Identifier, identificador de objeto digital. Entonces, tal cual como las personas tienen su DNI, Documento Nacional de Identificación o Cédula de Identidad, de igual manera también todo trabajo científico va a tener un número de identificación. Y claro, este número de identificación va a ser mundial y va a ser un número de identificación legal. ¿Sí? El objeto es utilizar este DOI para que nosotros podamos localizar y validar un artículo o un trabajo científico. Recordemos que a nivel mundial en el Internet existe miles de cosas publicadas, ¿no es cierto? Entonces nosotros mediante este DOI, primero podríamos acceder en forma más rápida al artículo. Y segundo, vamos a validar de que ese artículo está publicado y que pertenece a una persona específica o a un grupo de personas. Bueno, el DOI lo que identifica no es a la persona. Sí, el DOI lo que identifica es al trabajo investigativo, porque recordemos que un trabajo investigativo, un paper o un artículo puede tener varios autores. Entonces, no está identificando a la persona, sino al artículo, por favor, que quede eso claro. Científicamente, quien identifica a las personas es el ORCID, o RCID. Después vamos a hablar también acerca de eso. ¿Sí? Ahora, este DOI es único, tal cual su número de cédula. No va a cambiar nunca. Desde que se le asignó un DOI o un identificador de objeto digital al paper, nunca va a cambiar. Y claro, nuestro paper también nunca va a desaparecer. No es que yo escribí un paper en el año 2000 y como ya ha pasado 20 años, ya de pronto es algo caduco, es algo que ya nadie utiliza y como ya nadie accede ni nada, ya desaparece. No, siempre va a estar presente ahí nuestro artículo. ¿Sí? Bien, cuando nosotros accedemos a un artículo mediante el DOI, entonces automáticamente nosotros vamos a acceder a la revista donde que está publicada y también a la base de datos que indexa esta revista.
recordemos por favor que nosotros no publicamos en una base de datos. Nosotros publicamos en una revista y esta revista es indexada por una base de datos. ¿A qué me refiero? No es que yo he publicado en LatinDex, no es que yo he publicado en IEEE o yo he publicado en Cielo, no es que yo he publicado en Scopus, no. Y eso escucho yo a algunas personas que incluso ya han escrito y dicen, ¿y dónde publicaste? En Scopus. De que mi revista está indexada con la base de datos LatinDex, con la base de datos Cielo, Scopus, etcétera, etcétera, es muy diferente. Pero yo no he publicado, yo no he escrito para la base de datos. Lo que yo hago es escribir para la revista. Que quede eso claro, por favor. Bien, eso sería en lo que tiene que ver con referencia con el DOI. Vamos con el ISSN, ¿sí? Que es el número internacional normalizado de publicaciones seriadas o International Standard Serial Number. Este número va a permitir identificar en forma única una colección. ¿A qué hablamos nosotros con una colección? A una revista. Que quede bien claro, por favor, verán. Yo voy a publicar en la revista Ciencia y Deporte. La revista se llama Ciencia y Deporte. ¿Sí? Y en esta revista Ciencia y Deporte voy a publicar mi artículo. Y mi artículo va a ser, supongamos que diga afectación del COVID en los atletas, ya dejémoslo ahí. Afectación del COVID en los atletas va a tener un DOI. Y yo estoy publicando en la revista Ciencia y Deporte. La revista Ciencia y Deporte va a tener un ISSN, un International Standard Serial Number. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de forma única, toda revista va a tener un ISSN. Y es importante también porque muchas veces nosotros cuando queremos acceder a cierto artículo, como que de pronto, a veces si queremos acceder por el DOI nos da problemas, accedemos a la revista, pues. Accedemos a la revista y ya sabemos en qué año está publicada. En el momento que ingresamos nosotros a la revista, automáticamente se presenta la página web con todas las ediciones de la revista, los volúmenes de la revista y podemos nosotros tranquilamente acceder a nuestro artículo. Entonces, ya saben a qué se refiere el ISSN. ¿Sí? Este es un número internacional que identifica de manera única a las revistas o a la colección. Ahora, en libros se utiliza el ISBN. El ISBN es International Standard Book Number. Hay revistas que tienen tanto ISSN como ISBN. O hay revistas que tienen ISSN digital y ISSN de edición, o sea, cuando imprimen la revista. Me refiero a que nosotros podemos acceder a esta revista de manera digital o también hay muchas revistas que también salen impresas. Entonces, tienen los dos ISSN. Ahora, en un libro nosotros vamos a identificar el ISBN, que es el International Standard Book Number. ¿Estamos de acuerdo? En lo que tiene que ver con el número del ISN, no significa nada, ¿sí? Son asignadas secuencialmente, no vamos a ver nosotros que este número es diferente del otro. Simplemente un número que va a servir para identificar y nada más. Al igual que el ISBN. Tanto el ISSN como el ISBN es un número a nivel mundial. No pueden haber repetidos dos números ni para la identificación de la revista ni para la identificación del libro. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice que el ISSN está normalizada por el texto ISO 32097. La ISO es una organización de estandarización internacional. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial, estandariza una gran cantidad de elementos y entre esos lo que tiene que ver con las publicaciones. Ok, ¿alguna pregunta con el DOI? ¿Alguna pregunta con el ISSN? Si de pronto no conocían, ahora ya lo conocen, por favor. Ahora, muchas veces nosotros podemos... Profe. Sí, claro, le escucho.
Al realizar una cita a veces nos dicen que debemos poner el doy. ¿Cuándo debo o cuándo puedo poner el doy en una cita? Ya, bien, en el DOI necesariamente de acuerdo a APA 6 y APA 7 no debe ir el DOI, porque basta que nosotros pongamos el título, el autor, la revista, el año y el número de página. En todo caso, podríamos nosotros poner el volumen y la numeración. Pero si nos pide el DOI, sí tenemos nosotros, ya después vamos a entrar nuevamente a Word para ver dónde, en qué parte podríamos poner el DOI. Pero como les digo, no es necesario. APA 6 y APA 7 no obliga a que nosotros pongamos el DOI. ¿Sí? Es algo así como que si nosotros ponemos el autor y nos digan, ponga el número del ORCID del autor. Les repito, el ORCID es el número de identificador del autor a nivel científico. Entonces, no obligan que pongamos el número del ORCID, pero sí el nombre del autor. Igual acá, no obliga a que nosotros pongamos ni el DOI ni el ISSN. Lo único que tenemos que poner nosotros es el título del artículo y el nombre de la revista. Siempre que nosotros vayamos a citar utilizando APA, utilizamos únicamente los nombres, no utilizamos números. Claro, a excepción de los números de página y el año. ¿Estamos de acuerdo? Pero el DOI nos va a servir para que nosotros podamos acceder ya en los motores de búsqueda, para que podamos acceder a ese artículo y para que podamos validar de que ese artículo está publicado. Para eso va a servir el DOI. Por ejemplo, si ustedes en algún momento están haciendo su hoja de vida, pueden mandar ustedes el enlace al artículo o pueden poner el DOI del artículo y por lo general siempre se pone el DOI del artículo. ¿Sí está claro la respuesta a su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bien, gracias. Bien, entonces les decía, ahora vamos a hablar nosotros acerca de los journals o revistas. Las revistas se van a enfocar en un tema específico y desde luego van para una audiencia especializada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver de que existe journal para deporte, vamos a ver nosotros de que existe journal para un deporte específico, por ejemplo, para atletismo. Vamos a ver nosotros que existe journal para ingeniería, para una actividad específica de ingeniería como ingeniería civil, ingeniería mecánica o para la parte de informática. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener nosotros journals especializados, por ejemplo, para medicina, etcétera, etcétera. Ahora, estos journals lo importante es que son revistas serias. Para que nosotros vayamos a publicar, por lo general, esta publicación es validada por pares. ¿A qué se refiere esto de validar por pares? Que el editor de la revista va a enviar a que una persona valide nuestro artículo. Va a enviar a que una persona vea que nuestro artículo sea pertinente. Va a enviar a que una persona verifique de que este artículo sea un artículo científico. Y además de eso, siempre que nosotros vamos a publicar, ya incluye las normas acerca de qué debemos tomar en cuenta nosotros para publicar. Entre estas normas está, por ejemplo, el área. Entre estas normas está, por ejemplo, el número de páginas, la forma de citación, el formato, qué contenidos debe tener nuestro artículo. ¿Sí? Entonces, publicar en una revista es hacer que nuestro artículo cumpla con los requisitos, nuestro artículo sea serio y nuestro artículo pueda ser aceptado con esta revista. Es por eso que nosotros debemos escribir nuestro artículo en un lenguaje académico. ¿Sí? Y se supone que nuestro artículo es el fruto de una investigación. Se supone que nuestro artículo está realizado con la colaboración de varios autores. Entonces, es el resultado serio de mi trabajo de investigación. Bien, para acceder a una revista, nosotros por lo general podemos guiarnos de acuerdo a dónde nosotros vamos a publicar. Como les decía, todas las revistas tienen una clasificación o una categorización. Y esta categorización está enfocada de acuerdo al cuartil de la revista.
Si ustedes acceden a una revista, va a decir, ok, esta revista está clasificada como cuartil 1, ahí van a ver que dice Q1, Q2, Q3, Q4. Tomando en cuenta que el cuartil 1 tiene una mayor categoría y el cuartil 4 tiene en su orden, pasando por 2, 3 y 4, una menor categoría. ¿Sí? Ahora, como yo les decía anteriormente, no nos enfoquemos de pronto que queremos que ya nuestra revista salga, nuestro artículo, perdón, salga en una revista de cuartil 1 y en Scopus, que es lo máximo. No, tenemos que ir nosotros poquito a poquito. Lo principal es que publiquemos. Aquí nadie les va a decir, vea, este señor está en cuartil 1, este señor está en Scopus. No, lo que nos van a ver es que nosotros tengamos una publicación. De igual manera, si nosotros vamos a un concurso de merecimientos, no gana más puntos aquel artículo que esté con mayor citaciones o aquel artículo que esté en una mejor revista o una mejor o indexada por una mejor base de datos, ¿no? Es el mismo puntaje. Con tal de que nosotros tengamos publicada en una revista científica, pare de contar. ¿Estamos de acuerdo? Así que poquito a poquito vamos a hacer esto. Bien. Como les decía, todos los artículos que nosotros enviamos a un journal o a una revista son arbitrados. Entonces hay un comité de expertos en la disciplina que va a determinar si nuestro artículo tiene valor y es digno de ser publicado. Y claro, como todo, hay revistas también que no arbitran normalmente, hay revistas que de pronto nos dicen, ok, tienes que pagar tanto para que tu artículo salga publicado. Incluso en la web, si ustedes ponen a buscar y digan, forma fácil de publicar artículos, ahí le dicen, ok, es más, envíame lo que tú tengas, yo te doy escribiendo, te doy terminando, te doy el formato y te publico. Entonces, pero te cuesta tanto, desde luego. Y después vamos a ver como que esa revista no ha sido una revista científica, sino ha sido otro tipo de revista. Entonces, pensemos bien en eso, por favor, verifiquemos que la revista tenga un ISSN. Eso es lo principal. Y que desde luego cuando nosotros ya nuestro artículo se haya publicado, ya nos dé un DOI. Porque de pronto, entre comillas, hay publicaciones en revistas que no tienen ISSN y por lo tanto nunca nos van a dar un DOI. Entonces, el artículo, si ustedes van a hacer por favor referencia, porque podemos encontrarnos con este tipo de artículos, como les digo. Como en todo lado, hay revistas engañosas, hay personas engañosas, hay personas que lo único que quieren es dinero. Encima de que cobran, todavía le hacen daño al autor porque le hacen creer que ya está publicado cuando no está publicado. ¿Sí? Para verificar, el artículo debe tener el nombre de la revista, el número, el volumen, el número de páginas, el título del artículo y el autor y el DOI. Eso es importante que tenga el artículo al cual nosotros vamos a hacer referencia para que citemos en nuestro trabajo investigativo. Miren, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ScienceDirect es una base de datos en la cual nosotros podemos encontrar varios tipos de información. Este ya es un buscador específico, ¿sí? Este buscador va a buscar, valga la redundancia, va a buscar solamente artículos científicos. Entonces nosotros podemos ingresar, como aquí está ingresando en forma automática a la revista, o podemos ingresar a ScienceDirect y hacer una búsqueda. Aquí estamos buscando a una revista. Esta revista es de enfermería de emergencia y accidentes. Sí, entonces aquí nosotros vamos a ver que sí tiene un ISSN. Ya nos da el número del ISSN. Entonces ya sabemos que estamos en una revista de cierta manera, digamos, legal, en una revista científica. El momento que ingresamos a esta revista, nos va a dar el nombre de la revista, nos va a dar el volumen, el número, la fecha y las páginas, en este caso, para el artículo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la editorial, bueno, que a veces no es necesario, y lo importante, aquí tenemos el DOI y el redactor de la revista. Pero nosotros ya con el ISSN que tuvimos anteriormente y el DOI, ya sabemos que estamos en una revista especializada o una revista científica. Ahora, hay varias fuentes de información electrónica para
para hacer la búsqueda de artículos científicos. Entre estas tenemos nosotros sociedades y asociaciones profesionales como ASM, la WEL, Publishing, InterScience, Wiley, bibliotecas de universidades, que recuerden que también es un trabajo investigativo, ¿sí? Y nosotros muchas veces necesitamos acceder como antecedentes investigativos, necesitamos acceder para ver qué concluyó y de pronto ver si estoy por el camino adecuado. Entonces también podemos acceder a estas bibliotecas, a bibliotecas de universidades, a acceder a las tesis o trabajos investigativos. Las laboratorios de investigación industrial, hay específicas como por ejemplo Medline, que es una biblioteca nacional de medicina, entre otras. Aquí tenemos ejemplos de varias revistas que nosotros podemos acceder, ¿sí? Simplemente son revistas, por ejemplo, aquí tenemos una de ciencias y deportes, si le ven, Science and Sport, entre otras. Ya son revistas especializadas, como les digo. Siempre vamos a encontrar nosotros revistas especializadas. Diferente a las revistas son las bases de datos. Las bases de datos se encargan de indexar las revistas. ¿Sí? Y las bases de datos también tienen cierta categoría. Por ejemplo, una de las principales bases de datos a nivel mundial es Scopus. Y Scopus no pierde su categoría. Scopus solamente indexa a revistas especializadas y a revistas que tienen buen cuartil. ¿Sí? Dentro de estas bases de datos, por ejemplo, tenemos nosotros DOAG. Directamente ingresamos a DOAG y de aquí podemos buscar artículos científicos, Science Research, investigación de la ciencia. Igual, ahora, claro que las bases de datos también son especializadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Science Research está especializada en publicaciones académicas. Tenemos nosotros Dialnet, tenemos Science Hub, tenemos nosotros de la Universidad de Oxford, tenemos nosotros Latindex. Ahora, Latindex no nos va a permitir buscar artículos. Si nosotros ingresamos directamente a la URL latindex.org, pero sí nos va a permitir acceder a las revistas y por ende nosotros ya una vez que ingresemos a una revista especializada, de pronto, igual como decía anteriormente, ciencia y deporte, ya podemos acceder a información que nosotros vamos a necesitar de ese tema. ¿Está claro lo que es una base de datos? Una base de datos indexa revistas. ¿Sí? Ahora, hay bases de datos de acceso abierto. El momento que decimos base de datos de acceso abierto significa que si nosotros encontramos el artículo, podemos descargarnos el artículo completo. A veces podemos descargarnos hasta la revista, verán. Yo me he encontrado con bases de datos en los cuales tiene toda la publicación de la revista y como la revista es especializada, en una sola revista se va a encontrar yo 3, 4 artículos relacionados con el tema que yo busco. Y así van a encontrarse ustedes. Entonces simplemente nos descargamos el PDF de la revista y felices porque ahí está todo. Entonces, estas son bases de datos de acceso abierto. ¿Sí? Acá tengo otras bases de datos como ciencia.science.gov. Acá hay otra para tesis doctorales del gobierno de España. Bueno, Redialic también es otra base de datos de acceso abierto. Ahora, hay otras también que por lo general piden que nosotros paguemos, o también aquí tenemos ejemplos de bases de datos científicas, ¿no es cierto? Bancos de información, Springer, ScienceDirect, Digitalia, EBSCO, ProQuest, Publimed, para lo que tiene que ver con medicinas. Dentro de los buscadores científicos. Ahora, aquí no estamos buscando nosotros, no estamos accediendo como accedíamos acá a buscar directamente en una base de datos, ¿sí? Aquí accedemos directamente a la base de datos, pero en forma general en el Internet podemos utilizar, y está en el medio, por favor, ustedes pueden ver el Google Scholar o el Google Académico, ¿sí? Además de eso tenemos el chemedia.com, el youtube.com education, el academic.microsoft, ¿sí? O scholarpedia.org. Estos son buscadores científicos. Me refiero a que si nosotros buscamos solamente utilizando Google,
va a buscar todos los temas relacionados con la frase que yo ingresé en el buscador. Pero en cambio, si buscamos nosotros con Google Académico, va a buscar solamente proyectos investigativos o trabajos investigativos de la frase que yo ingresé en el buscador. Por eso es más aconsejable buscar por medio de Google Académico o chemedia.com o cualquiera de estos buscadores científicos. Acá tenemos más ejemplos de buscadores científicos. Como ustedes pueden ver, hay muchos. HUR, ERIC.ed, RefSig, Science Search, World Wide Science. De pronto nuestro problema es que por desconocimiento nos enfocamos solamente en un buscador y si no encontramos, ahí terminamos, nos damos por vencidos y tiramos la toalla. Hay una aquí en el país que es la base de datos científica del CENESID. Miren, desde el 2013 nosotros ya tenemos con 14 bases de datos. Y básicamente lo que va a permitir es el acceso a la información científica aquí en el país. Aquí tienen la información o un enlace acerca de cómo acceder a esta información. Igual, aquí nos da información acerca de el acceso a las bases de datos del CNCID. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros ingresamos al URL doag.org, ¿sí? Como su nombre lo indica, es un acceso a revistas o un directorio para revistas de acceso abierto. Entonces, de aquí nosotros podemos indicar qué es lo que queremos que busque, ponemos en la parte superior del nombre de la búsqueda o directamente podemos navegar por temas específicos, ¿sí? Del árbol, seleccionamos el área en la que nosotros queremos buscar, automáticamente nos va a salir la información. Podemos ir filtrando aquí si queremos solo revistas, solo artículos. Y aquí en la parte izquierda, la mayoría de buscadores científicos nos da información para que nosotros podamos filtrar, por ejemplo, por años. De pronto, si mandamos una búsqueda, nos va a presentar la información de todos los artículos relacionados con el tema en todos los años. Pero como nosotros habíamos dicho de que dependiendo de las universidades nos piden de los 3 o de los 5 últimos años anteriores, podemos filtrar y que nos presente información del 2015 al 2020. Eso podemos hacer en las búsquedas. Después vamos a hacer ejemplos. Automáticamente cuando ingresemos a la revista, por favor, verifiquemos. Bueno, aunque si ya estamos buscando nosotros en un motor de búsqueda científico, ya tendríamos que confiarnos, ¿cierto? Pero siempre tenemos que ver la información del ISSN, del DOI. Esa es información importante. Aquí tenemos nosotros otra revista. Esta es una revista exclusiva para leyes. ¿Sí? Y cuando ingresamos, nosotros siempre tenemos ahí para descargarnos el texto completo. Ahí tenemos información al texto completo, nos descargamos. Aquí tenemos nosotros para Science Direct, que es igual otro motor de búsqueda científico. De aquí así mismo buscamos por el tema específico, podemos buscar por revistas. ¿Sí? Igual aquí podemos buscar incluso para acceso abierto, diferentes categorizaciones en lo que tiene que ver con nuestra búsqueda. Asimismo accedemos a la revista y podemos ingresar y observar la información. Miren, por ejemplo, este ha sido uno de compra. Entonces, aunque nosotros queramos ingresar, no podemos acceder a este artículo, pero ahí sí tenemos que copiar este DOI de aquí, que siempre va a haber el DOI. Ya vamos a ver una herramienta entre comillas en la cual nosotros podemos acceder a este artículo y descargarnos. Piratear, utilicemos la palabra. Aquí está la información en el caso de que queramos comprar. Sí, aquí, miren, por ejemplo, cuesta $31.50 acceder al artículo. Y ahí sí se nos descarga y ya podemos nosotros trabajar con ese artículo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya aprendimos un poco más acerca del DOI, del ISSN, de las revistas, de los motores de búsqueda. ¿Alguna pregunta, por favor? Voy a compartir el siguiente tema. Y ahora sí voy a responder la pregunta de Dimitrov.
Por eso le dije, después topamos ese tema con ejemplos. Vamos a ver el uso de operadores para mejorar la búsqueda bibliográfica en la web. Anteriormente solamente les di un abreboca nada más. ¿Sí? Bien, para buscar nosotros tenemos que utilizar varios operadores. Y estos operadores nos van a servir de bastante ayuda para que nosotros vinculemos los términos de la búsqueda y de esta manera en las diferentes bibliotecas podamos ingresar y acceder en forma rápida y oportuna a la información que queremos nosotros buscar. Y tenemos diferentes tipos de buscadores, como son los operadores booleanos, los operadores de posición, los operadores relacionales y los operadores de truncamiento. ¿Sí? Ahora, la mayoría de estos buscadores son aceptados en todos los motores de búsqueda. Claro que hay algunos motores de búsqueda que de pronto no reconocerán estos buscadores, ¿no es cierto? Pero estamos generalizando. ¿Sí? Por ejemplo, en Google Scholar va a reconocer todos estos buscadores y en la mayoría de los buscadores científicos. Vamos a comenzar con los buscadores booleanos. Recordémonos un momentito, alguna vez vimos nosotros en matemáticas el uso de los buscadores booleanos, ¿sí? En lógica matemática o en algo por el estilo, y aplica el mismo principio matemático, pero en cambio ahora relacionado con las palabras. Pero el principio matemático es el mismo. ¿Sí? Estos operadores son operadores lógicos. ¿Sí? Entonces, como les decía, recordemos que en algún momento sí hemos visto nosotros algo de esto. ¿Sí? Y esto nos va a permitir ampliar, limitar o definir las búsquedas de forma completamente rápida. Entonces, miren, en el AND, por ejemplo, tiene que haber una intersección, ¿no es cierto? En el OR, absolutamente todo, y en el NOT es completamente excluyente. Vamos a ver con el uso del operador AND. El operador AND es un operador de presencia y muestra aquellos resultados que contengan todos los términos de búsqueda especificados, sin importar el orden. O sea, no es que primero ingresé yo diabetes y después tratamiento y voy a buscar primero solo los diabetes y después los de tratamiento. No, no interesa el orden. ¿Sí? Pero aquí si nosotros ponemos diabetes y tratamiento va a buscar todos los temas relacionados con los dos términos. Todo lo relacionado. Eso es lo que hace el operador AND. Ahora, no es necesario poner el AND, porque la mayoría de buscadores, el momento que nosotros ponemos diabetes, espacio, tratamiento, automáticamente asume de que en el medio hay un AND. Cuando nosotros no ponemos nada, ya está asumiendo el buscador de que va el AND en el medio. Pero no está por demás de que nosotros lo pongamos. Ahora, muchas veces, por ejemplo, van a ver de que habrán personas de que no utilicen el AND, sino utilizan el más. El más hace la misma función del AND, porque el AND es una especie de concatenación. ¿Sí? Entonces pueden utilizar el más o pueden utilizar el AND. Y es más aconsejable utilizar el más. Porque también hay buscadores que utilizan la palabra y. El y también es la traducción del AND en español, ¿verdad? Entonces, preferible podemos quedarnos con el as. El ampersand también se utiliza para buscar, hacer la búsqueda. Entonces, recordemos, en el AND busca todos los términos que están relacionados con las palabras que yo ingresé en el buscador. Miren, por ejemplo, aquí nos va a dar muchos resultados. Una gran cantidad de resultados. Va a darnos todo lo que tiene relación con diabetes, todo lo que tiene relación con tratamiento, todo lo que tiene relación con diabetes y tratamiento. Sí, y nosotros podemos utilizar con el AND, podemos utilizar con el ampersand o el más. Ya les indiqué esta parte. Listo el AND, el que más se utiliza. Vamos con el siguiente, que es el OR. Conocido como operador de alternancia. Y el símbolo es este amiguito de aquí, que si ustedes ven su teclado, si están en computadora, este símbolo está en el número 1, pero no del teclado numérico, sino del teclado de la parte izquierda. ¿Sí? O simplemente también ponemos nosotros la palabra OR. Ahora, va a mostrar todos los resultados que contengan al menos uno de los dos términos. ¿Sí? Y va a servir para asociar entre dos palabras o sinónimos en la búsqueda. Eso es lo importante. Con el OR nosotros podemos buscar sinónimos. Entonces aquí, por ejemplo, entre insomnio o desvelo, podemos utilizar insomnio or desvelo
o tranquilamente insomnio o desvelo. Cualquiera de las dos podemos utilizar para hacer esta búsqueda. Bien, ese es el uso del OR. Entonces, recordemos, con el OR va a dar un mayor número de resultados, ¿sí? Porque combina todo lo referente a las dos palabras. Hay el XOR o SORC. Profe, una Aquí, consulta. sí, claro. El OR, si yo pongo en el buscador, debe ir con mayúsculas. Ya, tal cual está aquí, con mayúsculas. Así es. Podemos utilizar eso, podemos utilizar nosotros este símbolo, pero este símbolo a veces es un poquito difícil de acceder, entonces, tal cual está, con mayúsculas, por favor. Buena pregunta, gracias. Ya, profe, gracias. Ahora, ¿cuál es la diferencia de utilizar el AND y el OR? Yo esperaba de que me pregunten esta. Verán, el AND va a presentar todo lo relacionado con la una palabra, con la otra palabra o con las dos palabras. En cambio, el OR va a mostrar al menos el resultado que contenga al menos uno de los dos términos. Me refiero a que si por ahí habla de insomnio y no habla de desvelo, ya me presenta toda la información de insomnio. Habla de desvelo y no habla de insomnio, presenta todo lo que tenga relacionado con desvelo. ¿Sí? Yo aconsejo más utilizar el AND que el OR, porque el OR nos abre demasiada información, nos abre mucho campo. En cambio, el AND de cierta manera sí relaciona los dos términos y nos presenta información de los dos términos. Claro que también nos presenta información de los términos separados, pero lo primero que hace es buscar todo lo que tenga relación con los dos términos. Ahora sí nos quedábamos en el SOR, ¿no es cierto? Muestra resultados que contengan o el primer o el segundo término, pero no los dos a la vez. Entonces, como que es un poco ilógico, pero en algún momento, por cualquier circunstancia, ustedes quieren la información individualmente de los términos que están buscando. Entonces, ahí utilizan el SOR. O sea, nunca va a combinar los dos términos, sino solamente información o del uno o del otro. ¿Estamos de acuerdo? No tiene un símbolo específico como tenía el AND que utilizábamos, el más, o el OR que utilizábamos, este símbolo que está sobre la tecla 1. Aquí no hay un símbolo específico, así que tendríamos que utilizar X o R en mayúsculas. Eso ya les expliqué. Tenemos el NOT. Y el símbolo que vamos a utilizar para el NOT es el menos. Y es importante esto porque muestra resultados que contengan únicamente el primer término y no el segundo. Por ejemplo, supongamos de que nosotros queremos buscar información acerca de deporte y salud. Entonces nos va a presentar toda la información de deporte y salud. Y al mismo tiempo nos va a presentar, como ahora está en auge y en moda, todo lo que tenga que ver también con el COVID. Pero yo no quiero nada del COVID. Entonces puedo poner deporte más salud menos COVID. El momento que hacemos esto va a presentar toda la información que tenga relación con deporte, salud, pero que no tenga nada de relación con el COVID. Es bien utilizado el operador NOT. ¿Sí? Y bueno, tienen que poner AND NOT o simplemente utilizar el símbolo menos. Entonces nosotros queremos excluir ese término que anteponemos al menos. Hay un operador de alternancia, ¿sí? Que es el OR que nos va a dar mayor número de resultados, como ya les dije anteriormente. Ah, no, estoy retrocediendo. Ya, disculpen, se saltó aquí. Ya vimos, ya explicamos acerca del NOT. ¿Alguna pregunta con los operadores booleanos, por favor? Para mí los más utilizados son el más y el menos, aunque no lo crean. Porque va a ser imposible que de que pongamos nosotros dos palabras y no queramos que se busque una palabra de las dos que pusimos. O que se busquen las dos palabras separadas.
Sí, entonces el SOR como que no utilizamos. El OR igual no lo utilizo mucho. Para mí siempre familiarícense ustedes más con el más y con el menos, porque sí queremos muchas veces que el momento de que hacen muchas búsquedas, excluyamos algo que no necesitamos. Entonces ahí utilizamos nosotros también el menos. Preguntas acerca de los operadores booleanos, por favor. Y por ejemplo, un ejemplo con comillas, profe. Ustedes quieren buscar exclusivamente atletas de élite, pero así, que venga la palabra completa, atletas de élite. Perdón, ahí utilizamos comillas. Si no ponemos comillas, va a buscar todo lo relacionado con atleta y todo lo relacionado con élite por separado. Pero en el momento que utilizamos comillas, va a buscar solamente aquello donde que esté atletas de élite. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos ahora con los usos de operadores de posición o cercanía. Dos les veo importantes dentro de este uso de operadores de cercanía. Sí, estos ponen cercanía a nuestra palabra o adyacencia a nuestras palabras y nos permite realizar una búsqueda un poquito más especializada. ¿Sí? No se utiliza mucho, pero también es necesario que ustedes conozcan. Por ejemplo, tenemos el operador same. Va a presentar información que contengan los términos claves introducidos en el mismo campo, es decir, con el título, con el after, con el contenido, ¿sí? Y que no están en la misma frase. No hay un símbolo específico y el resultado va a darnos menos cantidad de artículos que de la búsqueda. Vamos, aquí tenemos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Si nosotros ponemos Alzheimer, tratamiento, Alzheimer, muestra aquí los resultados que incluyen en el mismo campo los dos términos especificados. O sea, el same es tal cual poner nosotros entre comillas. Pero la diferencia es que las comillas buscan que las palabras estén unidas. El same va a buscar que en una frase existan estas dos palabras. Me explico. Si yo tengo una frase en la cual diga, en la actualidad, aquellos atletas que mayor cantidad de dinero o de ingresos producen a nivel mundial son los de élite. Si nosotros ponemos entre comillas, no va a encontrar atletas de élite. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando atletas de élite, entre comillas, que estén las dos unidas. Pero yo les dije, en la actualidad, aquellos atletas que tienen una mayor cantidad de ingresos económicos son los de élite. Como están separadas atletas y élite, si pusimos entre comillas, no va a hacernos referencia a este artículo. Pero si nosotros utilizamos same, ahí sí va a hacernos referencia porque está buscando en toda la frase atletas y élite. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente a comillas. Tenemos el operador with, con. Va a mostrar resultados que contengan los términos claves introducidos en el mismo campo, ¿sí? Y en la misma frase. No tiene un símbolo y reduce la cantidad de resultados y matiza tus búsquedas. Aquí tenemos un ejemplo. Alzheimer with tratamiento muestra aquellos resultados que incluyan en la misma frase los dos términos especificados, parecido al anterior. Este es importante, el near. Va a mostrar todos los resultados que contengan los dos términos claves introducidos que estén juntos a no más de 10 palabras. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces si nosotros no utilizamos la palabra near y están más separados, como que se pierde el enfoque y ustedes van a ver que si ponen con una búsqueda normal en Google y ponen, por ejemplo, Alzheimer y tratamiento, va a presentar información que tiene Alzheimer en la primer párrafo y tratamiento en el segundo párrafo del artículo. Y claro, no tienen relación entre ellos y no nos va a servir, pues. Lo que nosotros queremos es que haga relación al tratamiento del Alzheimer. Entonces ahí utilizamos el near. ¿Sí? Y en el near va a presentar todos aquellos artículos que tengan las dos palabras, pero que estén separados por menos de 10 palabras. ¿Sí?
Si ya está separado por 11 palabras, ya no nos presenta en la búsqueda este resultado, sino solamente aquellas que tengan menos de 10 palabras. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos nosotros el FAR. En cambio, hace parecido al NIR, pero va a presentar aquellos artículos que tengan las dos palabras separadas por más de 10 palabras. Bien, tenemos también nosotros el ADJ, perdón, va a presentar aquellos resultados que contengan los términos claves introducidos juntos unos al lado del otro de la misma frase. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si nosotros tenemos Alzheimer, ADJ, tratamiento, va a mostrar aquellos resultados que incluyan los dos términos juntos, uno al lado del otro y en cualquier orden. Eso tranquilamente nosotros sin poner el ADJ ya nos da el momento que ponemos el más o el momento que dejamos en espacio. El de comillas, ya lo sabemos. ¿Sí? Los dos términos en el mismo orden y uno al lado del otro. En el orden especificado. Si por ahí alguien dice tratamiento del Alzheimer, o va al principio tratamiento después del Alzheimer, ya no me incluye en la búsqueda. En la búsqueda tiene que estar en el mismo orden que yo puse. Si yo puse Alzheimer, tratamiento, si encontró eso, es presente. Caso contrario, no. También es un arma de doble filo porque muchas veces hay autores que dicen los atletas de élite o aquellas personas que son, bueno, pero utilizan al revés. No se me prestó para atletas de élite, pero utilizan al revés las palabras. Y si ponemos en comillas, de pronto esa información sí podíamos tener acceso, pero por poner un orden específico ya lo perdimos. ¿Alguna pregunta con este tipo de operadores de cercanía? Vamos con los operadores de relación. Estos no son tan utilizados en una búsqueda bibliográfica general, ¿sí? Pero vamos a verles nosotros porque, como les digo, muchas veces nos encontramos con esto de que necesitamos de pronto tablas, test, información matemática, información estadística, y ahí es cuando vamos a utilizar los operadores de relación, ¿sí? Estos operadores relacionales ya lo conocen ustedes, menor que, mayor que, igual, distinto, menor o igual, mayor o igual. Entonces, ahí vamos a hablar nosotros de estos operadores. Tenemos los operadores de truncamiento, de igual, aquí sí vamos a detenernos un poco y básicamente tenemos símbolos como el asterisco o el signo de interrogación. ¿Sí? Y estos operadores por lo general nos sirven para truncar palabras o completar palabras, ya sea en más o en menos. Se utilizan bastante, pero yo me quedaría con poner la palabra completa nada más para no irnos a temas o a palabras que de pronto no nos van a utilizar. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. Si nosotros ponemos NF asterisco, va a buscar todas las palabras que comiencen con NF. Como por ejemplo, perdón, enfermedad, enfermero, enfermera. En cambio, si nosotros ponemos el signo de interrogación, va a permitir sustituir solamente ese carácter. Por ejemplo, miren, si yo quiero buscar por niña y niño, pongo niñ, N-I-N y el símbolo de interrogación. Entonces va a buscar todo lo que tenga que ver con niña y con niño. ¿Estamos de acuerdo? El asterisco, varias letras. El signo de interrogación, una sola letra. Puede haber asteriscos internos. Entonces aquí, por ejemplo, miren, estoy poniendo el asterisco en medio de las dos letras. Sí, de igual manera va a buscar todo lo que tenga en medio de las dos letras, cualquier cantidad de palabras. Por ejemplo, comienza aquí CH y termina en TR, chapter, charter, character, etcétera, etcétera. El asunto es que tiene que iniciar por CH y terminar en TER. Y en medio cualquier tipo de palabra. Esos serían los operadores de truncamiento. ¿Sí? Finalmente, el procesamiento de los operadores. ¿Cómo se procesan los operadores? Aquí esto es importante también porque muchas veces nosotros tenemos que hacer una combinación entre el AND y el OR. Y trabaja con los mismos términos matemáticos. Miren, aquí nosotros tenemos, vamos a buscar por insomnio y tratamiento o desvelo y tratamiento. Entonces, primero va a procesar todo lo de aquí, va a buscar todo lo que tenga relación con insomnio y tratamiento.
Después va a buscar todo lo que está en el otro paréntesis, todo lo que tenga relación con desvelo y tratamiento. Y una vez que terminó eso, va a buscar todo lo que esté en cambio ya relacionado con los dos resultados. Insomnio, tratamiento, desvelo y tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una prioridad y la prioridad está en los paréntesis. Primero busca, solamente presenta toda la información de estos términos de aquí. Después va a presentar toda la información de estos términos de acá. Y finalmente sí va a procesar toda la información en la cual tenga ambos resultados. Eso es lo que realiza cuando utilizamos nosotros paréntesis. Bien, ya estamos finalizando ya esta parte. Vamos a tener en cuenta que tras leer los paréntesis, los sistemas de búsqueda realizan por lo general la interpretación de los datos de izquierda a derecha siguiendo el siguiente patrón. ¿Sí? Entonces, siempre va a ir de izquierda a derecha. Pero hay que recordar de que con la ayuda de los buscadores podemos nosotros cambiar esto, ¿no es cierto? Utilizando el mayor que, el igual, los relacionales, las posiciones y los booleanos. Ya tenemos que manejar adecuadamente esos operadores. Y con eso terminamos. Entonces, ahora sí, Dimitrov, espero que haya quedado claro el uso de los operadores. No sé si tiene alguna duda. Muchas gracias, profesor. Está muy claro. Ya, muy bien. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Después vamos a hacer un ejemplo de todo lo que hemos visto. Ya se nos ha ido la mañana. Espero que hayan puesto Profe, atención porque ya van a... saliéndonos de este contexto, quisiera hacerle una preguntita. Claro. Tal vez alguna manera o algún programa en lo que se pueda resumir, digamos, yo que sé, un libro de 200 páginas que tenga relación sobre el tema que yo estoy investigando. Y yo quiero hacer un breve ensayo de eso. ¿Hay alguna aplicación o programa tal No, vez que usted maneje? no. No, eso sí no nos va a ayudar en nada. Necesariamente tendríamos que nosotros, y es por eso que siempre cuando nosotros vamos a buscar un proyecto investigativo, un artículo, lo primero que vamos a fijarnos es en el tema. Si el tema está relacionado con lo que nosotros pensamos, vamos a leer el resumen. En el resumen nosotros vamos a hacer un segundo filtro y si está de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, vamos a ir a las conclusiones. Ahora, con el resumen y las conclusiones, usted sin leer todo el artículo ya va a tener una idea clara de esto. Y eso le puede ayudar en el caso de que por cualquier circunstancia no tuviera tiempo de leer todo el artículo o todo el trabajo investigativo. Pero una herramienta en sí no va a haber para esto. Sí. Entonces todo tendremos... sería basado exactamente a la conclusión y recomendación de cada artículo. Así es, al resumen y a la conclusión y recomendación, porque en el resumen nos va a indicar cuál es el objetivo, en el resumen nos va a indicar cuál es la metodología aplicada, nos va a indicar los resultados y la principal conclusión. Y ya con eso nosotros ya tenemos, como su nombre lo indica, es el abstract, ¿no es cierto? Es el conciso de todo lo que ha hecho en el artículo. Pero siempre tenemos que irnos a las conclusiones porque en el resumen solamente presenta por lo general la principal conclusión. En cambio, en la parte de conclusiones, yo voy a ver, bueno, ¿qué obtuvo de realizar todo este trabajo? ¿A dónde llegó con todo este trabajo? Ojo, no confundan resultados con conclusiones. Son completamente diferentes. Tenemos que irnos a las conclusiones. Y miren, de un artículo de 16 páginas, solamente con leer el resumen y las conclusiones, yo ya tengo una idea clara de lo que dice el artículo. O en un trabajo investigativo de 80, 100 páginas, de igual manera voy al resumen y a las conclusiones, yo tengo una idea clara ya de lo que dice. Es por eso, por favor, que el resumen tenemos que inscribir nosotros al final, cuando hayamos terminado todo. Y el resumen tiene que ser completamente claro. Pero el resumen no hay que ponernos a pensar. Siempre me encuentro yo con estudiantes que dicen, ayúdenme a escribir el resumen. ¿Qué pongo el resumen? ¿Y de dónde saco el resumen? Su nombre lo indica, ustedes ya hicieron todo el trabajo. En el resumen es extraer el objetivo,
En el resumen he de traer la metodología que aplicaron, los resultados principales y una conclusión. O sea, el resumen sale de su trabajo. No tenemos que pensar más. Saben estarse rompiendo la cabeza que hago en el resumen y saben poner cosas, van, copian de otro lado o se ponen en el resumen a estar haciendo una descripción de todo el problema, cosas que no vienen al caso. Su nombre lo dice, resumen, abstract. Ya hice mi trabajo, los traigo de mi trabajo. Yo incluso a veces hasta sé coger y sé pegar textualmente el objetivo, sé pegar textualmente la conclusión, la metodología, y después redacto, después uno las palabras. Pero sé copiar textualmente de lo que ya he hecho, les pego en el resumen. Y simplemente después utilizo las palabras adecuadas para unir esto, porque recordemos que el resumen va en un solo párrafo, no podemos utilizar varios párrafos dependiendo del tipo de revista o dependiendo de el formato de los proyectos. Nos dicen que pueden ser 150 palabras, 250 palabras, 300 palabras máximo. Eso tenemos que nosotros respetar, ¿sí? Pero les digo nuevamente, sacar de ahí. Entonces, imposible que una herramienta nos dé, resumiendo, sacado un ensayo. Pero nosotros, si ya leemos, ya tenemos un claro ejemplo. Ya después les voy a indicar cuáles son los tips para hacer nuestro mapeo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Bueno, espero que le haya aclarado su tema, su pregunta. Ok, ya vimos cómo acceder a artículos y siempre nos vamos a encontrar nosotros con aquellos artículos que son muy interesantes, que dicen aquí está todo lo que necesito y aquí voy a obtener ya la información importante para mi discusión, y aquí voy a tener la información importante para la metodología. Accedo, doy un clic y me dice, ok, para acceder tiene que pagar $32, $29, $35. Chuta, y hasta ahí me quedé yo cruzado de brazos. Y ahora, pero lo bueno es que en esta parte ya nos dice cuál es el autor del artículo, cuál es el título del artículo, nos da la revista, incluso nos da el DOI. Entonces, ya, pues ahora sí, esto como de cierta manera sería algo que no se les podría dar a ustedes en clase porque es algo antiético, ¿no es cierto? Ya el momento de utilizar esta misma palabra y por eso le mantengo yo esta palabra pirata. Entonces, solamente con que venga esta palabra a nuestra mente, ya sabemos nosotros de que estamos haciendo algo mal. Pero les repito nuevamente, ¿cómo vamos a acceder nosotros a esta información? Es la única manera que nosotros podamos acceder a esta información. Supongamos que para nuestra mala suerte no encontremos artículos sobre mi tema de acceso abierto y todos estos artículos sean de paga. Deben un segundito, por favor. Entonces, como les indicaba, para mi mala suerte, imagínense ustedes tener que acceder a unos, supongamos, 10 artículos de $35, tener que pagar $350. O sea, ya se me va encareciendo. Yo estoy escribiendo para presentar mi investigación y encima tener que pagar más dinero. Porque desde luego cuando nosotros ya vayamos a publicar, también tenemos que pagar la inscripción. De pronto la inscripción va a ser más baja si la revista en la cual nosotros vamos a publicar es una revista que presenta artículos de paga. Y si es una revista que presenta artículos de acceso abierto, como que este valor sube un poquito más. O va a haber casos en los cuales yo tenga que irme a exponer en el Congreso Científico mi artículo para que se haga publicado. Por lo general, cuando vamos a exponer este artículo en un Congreso Científico, nuestro artículo tiene mayor, ¿cómo les digo? Va a revistas de mayor cuartil.
y encima tenemos que pagarnos el pasaje a otro país, tener que pagarnos el hospedaje, la alimentación, encarece pues. Entonces, pues, es ahí donde que nosotros vamos a utilizar esta parte de la, entre comillas, piratería para acceder a los artículos científicos. Pero bueno, se me ha ido el tiempo. Ya nos faltan solamente 2 pequeñas diapositivas para terminar esta parte. ¿Sí? Vamos a irnos al receso. Como siempre, voy a parar en esta parte. Voy a poner en... a parar